Hola, oigan, me hicieron una pregunta que me inspiró a grabar este episodio y la pregunta es que ¿por qué usualmente es mucho más fácil decir todas las cosas como negativas cuando estamos, por ejemplo, conversando con alguien por encima de las cosas positivas, así como desde un punto también como de miedo o de angustia o como de incomodidad de no parecer chicaneros? Y para responderles esto, se los voy a responder desde digamos como desde dos ámbitos. Primero les quiero dar como la explicación científica y ya después entramos como a ponerlo en práctica en la vida real. Entonces, la parte pues como científica y el primer punto que les quiero exponer es que el cerebro humano tiene una predisposición natural hacia lo negativo. Y esto pues tiene raíces evolutivas que obviamente desde pues muchísimos años y millones y millones y millones de años atrás, nuestros ancestros vivieron en un mundo lleno de peligros, donde habían depredadores, climas extremos y pilas con esto. También había mucha escasez de recursos. Entonces, detectar y recordar lo malo, como por ejemplo el sonido de un animal pues por ahí como acechando, o el lugar donde alguien fue atacado, era crucial para sobrevivir. Entonces, esto obviamente ha generado una teoría detrás y se llama el sesgo de la negatividad, así se le llama en psicología, donde pues lo que básicamente dice esto es que nosotros tenemos una tendencia a prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. Por ejemplo, si en una conversación alguien te está dando 5 comentarios buenos de X cosa y uno negativo, es más probable que tú sí o sí recuerdes el negativo por encima de los positivos. Además, los eventos negativos tienen un mayor impacto emocional. El cerebro libera más sustancias químicas relacionadas con el estrés cuando enfrentamos algo negativo que cuando experimentamos algo positivo. Esto refuerza los recuerdos negativos, haciéndolos mucho más fáciles de recordar y de evocar hacia el futuro. Entonces, esa es la parte como científica que les quería compartir. Ahora bien, la segunda parte que les quiero ya como exponer es toda la parte de, bueno, cómo ponemos esto en práctica en el día de hoy, cómo va influenciado con nuestras emociones, cómo juega con nuestro entorno. Y es lo siguiente. Como ya lo dije, pues el entorno es una palabra acá súper clara y súper clave que nos va a acompañar en el resto de este episodio y es que sí o sí hay una influencia del entorno y de la cultura. ¿Cómo así? Normalmente, digamos como nosotros estamos rodeadas de o rodeados de cierto contexto, o sea, nuestro círculo más cercano de personas. Entonces, cuando estamos rodeados de estas personas, es como que, por lo general, bueno, no sé si han escuchado eso, como que somos el reflejo de las 5 personas que nos rodean. Es porque realmente sí, eso sí tiene un impacto en nosotros y es porque estas personas se convierten como en tu círculo más cercano y tu círculo de influencia. Entonces, por ende, eso es a lo que le llamamos como contexto. Ese es tu contexto, las personas más cercanas. Entonces, cuando tú estás moviéndote en ese contexto, en ese círculo de personas, cuando tú empiezas a pensar diferente, es como si fueras en contravía de ese círculo cercano. Entonces, una persona que por lo general tiende a hablar más, digamos, como en un contexto negativo, se le hace mucho más fácil resaltar lo negativo, no significa que esa sea la verdad para todo el mundo, porque también conozco contextos de personas que hablan en resaltando todo lo positivo. Y no significa que una esté bien o una esté mal, sino que hay algo importante acá y es que cuando tú vas evolucionando, digamos como tu conciencia, tu nivel de conciencia, tú no vas a pensar igual que tu círculo ya cercano. Entonces acá hay algo muy importante y es que cuando tú ya no empiezas a pensar como tu círculo cercano o empiezas a vibrar diferente, tu sistema empieza a sentir peligro porque es como que hay una lealtad hacia ese círculo cercano. Entonces, si yo empiezo a pensar diferente que mi círculo cercano, significa que me voy a tener o que alejar de la manada, por así decirlo, y es como que mi sistema siente miedo
o peligro porque se va a aislar o se va a sentir solo. Y nosotros somos seres que nacimos para relacionarnos por naturaleza con otros. Eso no significa que sea verdad, no significa que tú te vayas a quedar solo, porque así como tú vas evolucionando tu conciencia también va a permitirte conectar con otras personas que estén en otro nivel de conciencia diferente. Pero obvio, nuestro sistema no está preparado quizás para eso. Entonces, el primer punto es cuando tú ves y te haces estas preguntas o te empiezas a hacer esos cuestionamientos de ¿por qué se me hace mucho más fácil hablar de lo negativo que lo positivo? Ahí te quiero compartir esta reflexión. Y es que es mucho más noble, y voy a ponerlo entre comillas ese noble, es mucho más noble uno acercarse a otras personas por medio de los problemas o las dificultades, porque por lo general, por contexto y por influencia del entorno, que acá vuelvo y resalto la palabra influencia del entorno, va a ser mucho más noble acercarme con problemas y mostrándome un poquito más sumiso o como abajo, porque eso me hace pilas. Todo esto lo estoy diciendo en muchas comillas, porque no es que sea la verdad. ¿Listo? Es como lo percibimos nosotros. Entonces, vuelvo a la idea. Entonces, cuando tú empiezas, digamos, a entrar en un grupo donde te estás quedando como el chicanero, siente tu sistema de que te van a excluir. Pero, ¿chicanero para quién? ¿Chicanero ante los ojos de quién? Si decir, por ejemplo, que soy una persona inteligente, que mis finanzas son abundantes, que a mí todas las cosas me salen bien, ¿eso es chicanear? Si para ti eso es chicanear, la pregunta sería, ¿por qué te parece chicanero eso? Pilas, acá hay un punto que quiero explicar y es que, supongamos, para darles más gráficamente la respuesta, y es que, supongamos que hay una persona que le vamos a poner el chicanero, entre comillas, ¿cierto? El chicanero, entre comillas, está resaltando sus cosas positivas, ¿cierto? No. Voy a explicarles esta idea, es que es mucha información que tengo en mi cabeza y quiero tratar de explicárselas de la manera correcta. Vamos a dividirlo en estos dos personajes. El primero es el chicanero. El chicanero, hay dos cosas. Hay que prestarle atención al chicanero desde dónde está compartiendo la información. Primero, puede que el chicanero esté compartiendo la información desde una posición de wow, he trascendido tanto y me siento tan orgulloso de mí, que he evolucionado tanto, que mis finanzas han mejorado tanto, que ahora yo reconozco mi valor, reconozco mi inteligencia y la comparto desde ahí, ¿cierto? Porque eso habla de una evolución de esa persona. Versus un chicanero que expone desde este es mi reloj, este es mi carro, este es mi... O sea, solo con la intención de mostrar que tiene más y que tiene más y que tiene más y que tiene más. Esta otra versión de chicanero, pilas porque acuérdense, no es que sea chicanero, estoy poniendo el ejemplo con la palabra chicanero porque es como lo podemos identificar, digamos, el personaje. Entonces, este que le llamamos, este chicanero que solamente quiere mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y mostrar, ese chicanero realmente es muy escaso en su interior. Entonces, como es tan escaso en su interior, necesita mostrar aquellas cosas que cree que lo hacen valioso. Pero realmente lo que hace valiosa a una persona es su esencia, no lo que tiene. Y esto no se trata de crucificar a quienes tienen y no tienen, porque no tiene nada que ver con lo que tienen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, puede haber el primer ejemplo de chicanero que diga, wow, todo lo que he trascendido, me siento más inteligente, mejoré mi relación con el dinero viene fácilmente a mí, y puede que esa persona tenga millones de relojes Rolex y que tenga los mejores carros y las casas y no sé qué, pero que no tenga el interés de estar mostrando eso solamente como si ese fuera su verdadero valor, sino que lo está mostrando más desde una posición de, hey, he evolucionado tanto y he hecho tanto este proceso de integración conmigo mismo y de ver mi verdadero valor, que la verdad quiero mostrarle al mundo que sí se puede mejorar la relación con uno mismo y que de verdad me siento a gusto compartiéndoles que sí,
reconozco que soy una persona inteligente, reconozco que soy una persona que ha mejorado su relación con el dinero, reconozco que el dinero viene fácilmente a mí. Y es porque al final del día siempre estamos hablando desde nuestra realidad que hemos construido. Por ejemplo, en mi pasado, una vez con un mentor me pasó que sacó un fajo de billetes y eran muchísimos billetes. Y él empezó a cogerlo como si fuera un abanico y me decía, ¿tú qué sientes cuando ves este abanico de billetes al frente? Yo sabía que lo estaba haciendo intencional, pero ahí me conecté con mis emociones y dije, ¿qué es lo que me hace sentir que él me esté boleando estos billetes en mi cara? Y lo sentí porque pude conectar con lo que estaba sintiendo interiormente y dije, ¿sabes qué siento? Siento que eres un chicanero. Y él me decía, ¿por qué? Y empecé a indagar más adentro, porque pilas. El hecho de que a mí me parezca chicanera la otra persona, y ojo porque acá me voy al otro personaje que les quiero mencionar. Acuérdense que les dije, hay dos personajes desde donde les voy a explicar esta teoría. Uno es el, entre comillas, chicanero, y otro es el otro que se está sintiendo que le están chicaneando. ¿Listo? Entonces, les estoy poniendo el ejemplo de mí misma en el otro personaje del que sentía que le estaban chicaneando en la cara. Entonces, claro, yo le decía, yo me siento pues como que eres un chicanero, ¿para qué me tienes que venir a mostrarte por qué me tienes que mostrar todo ese dinero? Y acá hay algo en lo que yo siempre hago énfasis y es que nuestras emociones son nuestras mejores aliadas porque nuestras emociones nos permite ver qué es lo que todavía debemos de trabajar. Y mientras más intensa sea esa emoción, más urgente es que se está pidiendo que se trabaje eso. Yo sentía tanta incomodidad de ver todo ese montón de dinero. Yo le decía, pues, o sea, guárdatelo, o sea, ¿por qué me lo tienes que venir acá y como, así como abaniqueándote con todos esos billetes? Y ahí lo entendí todo. Dije, mis emociones me están mostrando que yo siento que me incomoda ese dinero porque siento que está lejos de mí, porque siento que no es posible para mí. Entonces, cuando empezamos a ver, estoy hablando ya desde el otro personaje, cuando este otro personaje empieza a ver que el otro tiene un montón de cosas, que tiene dinero y tiene relojes y tiene, nos despierta esta sensación de escasez interna. Y acá hay otra emoción que se puede despertar y es la envidia. Pilas, hay que aprender a reconocerla. Envidia es cuando me enoja que el otro tenga eso, ¿cierto? Vamos a hablar de la envidia solo en este contexto puntual. La envidia es cuando él me molesta, o sea, ¿cómo diferencio la envidia de escasez, por ejemplo, en este caso puntual? En ese momento yo, les voy a poner mi ejemplo práctico, yo en ese momento sentí, cuando yo me conecté con mis emociones, yo sentí como que, hey, me incomoda tu dinero porque es que no tienes por qué estar chicaneando eso, si lo tienes maravilloso por ti, pero ¿por qué lo tienes que ventilar en mi cara? ¿Cierto? Eso fue lo que yo le respondí a mi mentor. Pilas, esto fue en una conversación muy honesta de corazón a corazón con mi mentor, que precisamente estábamos trabajando toda esa relación con el dinero. Versus la envidia es cuando a mí me molesta tanto y me enoja tanto que tú tengas ese dinero, que es como que la envidia te lleva a compararte de por qué tú sí lo tienes y por qué yo no. Entonces yo diferencié en ese momento que no era envidia porque yo nunca me cuestioné el por qué tú sí lo tienes y por qué yo no. No, yo solamente me quedé en el personaje de qué tristeza, me siento incómoda porque tú tienes más que yo. Entonces me quedé chiquita. Más no sentí como que necesito vengarme o necesito tener eso también o qué molestia contigo que tú sí lo tengas o yo no. Pilas, porque acá radica la diferencia en la comparación, ¿cierto? Yo no me estaba comparando de porque tú sí lo tienes y yo no, sino que yo me quedé pequeña. Así lo sentí en mi interior. Yo dije, wow, o sea, estoy sintiendo que tú eres más grande que yo porque tienes dinero. Entonces, cuando nos han dicho que el dinero es energía, precisamente es esto. Y yo antes no entendía cuando me decían, el dinero es energía. Yo no entendía eso, porque realmente
no es que el dinero sea como tal energía, sino que el dinero es una transacción física para un intercambio energético, ¿cierto? Entonces, yo te doy algo, tú me das algo, entonces, por ende, hay esa transacción. Pero antes, en el antepasado, pues en los tiempos pasados, se transaccionaban con otras cosas como sal y otras cosas, ¿cierto? Pero llegó la necesidad de crear los billetes para intercambiar pues para hacer como una herramienta que nos permitiera hacer este intercambio energético, ¿cierto? Entonces, claro, ahí es donde empezamos como a quitarle toda esa carga de qué es el dinero. Entonces, volvamos al punto que los quiero llevar, y es que ya sabemos entonces que hay un personaje que es el chicanero, que el chicanero puede ser un chicanero desde, no es que sea chicanero, sino que realmente nosotros somos quienes lo vemos como un chicanero, porque él simplemente está contando lo orgulloso que está de él, de toda su evolución, ¿cierto? Y lo está contando desde una posición de seguridad de, ¿sabes qué? Sí, soy inteligente. ¿Sabes qué? Sí, tengo dinero. ¿Sabes qué? Y al final es al otro personaje al que le genera la incomodidad, porque es como que, ¿qué me está diciendo esto? ¿Que yo tengo que trabajar mi escasez? ¿Qué me está diciendo este chicanero que no es realmente un chicanero, sino que yo lo estoy asumiendo como un chicanero? Que wow, que si es desde una emoción de envidia y de compararme y de malestar, como de enojo, es porque es como que lo veo difícil y lo veo imposible para mí. Pero si yo lo estoy, o sea, si yo realmente hago las paces con que, hey, qué bacano que te está yendo bien, qué bacano que eres súper inteligente, eso significa también que tú has hecho una evolución en tu interior para reconocer ese valor también que hay dentro de ti. Todo lo que hay afuera es un reflejo de nosotros. Entonces, si a mí me incomoda que el otro se muestre, vuelvo y pongo comillas, chicanero, es porque esto me está reflejando algo en mi interior. Llámese escasez, llámese, bueno, casi siempre es, al final del día es escasez. Al final del día es escasez porque es eso de, siento que no tengo eso que tú sí tienes. Entonces, está el personaje chicanero que no es chicanero, sino que nosotros desde la escasez lo vemos como un chicanero. Está el otro personaje que sí es un chicanero, pero es porque está muy vacío por dentro y no ha hecho su trabajo interior de ver su verdadero valor. Pero ¿cómo reconocemos la diferencia entre esos dos chicaneros? El chicanero que no es chicanero y el chicanero que sí es chicanero. Porque la energía no miente. Tú sabes cuando una persona ha hecho su evolución. Tú sabes cuando una persona está solamente queriendo mostrar lo que tiene por mostrar el lujo desde un nivel de que esa persona también se ha sentido tan escasa que cuando tiene cosas, lo único que tiene para mostrar son esas cosas, más no su esencia, más no su inteligencia, más no su sabiduría, ¿cierto? Entonces, pilas, no estoy satanizando el tener cosas, porque es maravilloso tener cosas, es delicioso, a todos nos encanta tener dinero, nos encanta tener que el carro, que la casa, no sé, bueno, no sé, whatever, qué es lo que tú quisieras tener, ¿cierto? Pero todos queremos algo físico quizás, ¿cierto? Porque al final del día somos seres humanos físicos viviendo somos seres espirituales viviendo una vida física. Entonces sí o sí es perfectamente normal y humano querer cosas físicas, ¿cierto? Es normal. Entonces no estoy satanizando el tener, sino desde dónde lo estoy mostrando. Desde dónde estoy mostrando eso que tengo, ¿cierto? Realmente quiero mostrarte que valgo más que tú porque tengo más cosas, o realmente te estoy mostrando de que yo me siento tan a gusto con toda mi evolución que puedo decir abiertamente hoy, me siento orgulloso de mí y de mi inteligencia y del dinero que he construido y de esto que tengo. Entonces, quiero como, para hacer énfasis en este episodio, como que resaltar esos personajes. El personaje que es chicanero, que realmente no es chicanero, sino que es nuestra perspectiva de, wow, yo lo veo como un chicanero. O el otro que sí es chicanero, pero desde la escasez que muestra todas esas cosas, solo para mostrar, ¿cierto? No porque realmente conozca su valor. Inclusive esas personas me generan mucha compasión. ¿Por qué? Porque realmente no conocen su valor. Entonces, ahora nos vamos a los otros personajes.
al personaje que se siente menos, que se siente escaso y que está viendo a estas personas como súper pro y súper top porque tienen eso que quizás yo no tengo. Entonces, ¿esto qué me invita? A darme cuenta precisamente de dónde está mi escasez, qué debo de seguir trabajando y dónde debo de reconocer mi valor. Si a mí me molesta que otra persona resalte su inteligencia, por ejemplo, si a mí me molesta que el chicanero diga, wow, es que yo me siento muy feliz porque soy súper inteligente, entonces la invitación es, ¿será que tú no estás reconociendo tu inteligencia, tu sabiduría, que puedes mejorar tu relación con el dinero? ¿Será que eso refleja un trabajo que tienes que hacer con el dinero, una sanación con tu relación con el dinero? Y hay una cosa que hay un punto que quiero volver a resaltar, y es que hablábamos sobre la influencia del entorno. Entonces, cuando uno está en un contexto y empieza a pensar diferente, es muy factible, es muy viable, es muy posible que tu contexto empiece a cambiar. Sea que cambien las personas o sea, como que ellas mismas hagan una transición interna y como que evolucionen a tu ritmo, o que simplemente se vayan de tu vida. Y es algo con lo que tenemos que empezar a hacer las paces. Si queremos lograr todas esas metas, si queremos lograr todo eso que queremos, esos sueños y todas esas cosas, hay que empezar a hacer las paces con ya no vamos a vibrar en la misma sintonía. Hay muchas personas que yo en mi vida he dejado atrás. ¿Por qué? Porque sencillamente entendí que no estamos en la misma vibración. Y eso no significa que la otra persona sea mejor que yo o que la otra persona sea peor que yo. Simplemente estamos en ritmos diferentes, estamos en sintonías diferentes y en vibraciones diferentes. Entonces le tenemos mucho miedo a cuando no empezamos a encajar en este círculo y pensamos diferente. Yo pienso muy diferente al común denominador de las personas con las que me rodeo. Sin embargo, yo constantemente estoy buscando alimentarme de personas que piensan mucho más grande que yo o que me expanden la mente y que me exigen expandir mi mente. ¿Por qué? Porque descubrí que lo más importante en mi vida soy yo, soy mi prioridad, porque cuando yo me pongo en prioridad, crezco, y cuando crezco, logro esos sueños y esas metas que tiene mi corazón, y cuando logro esos sueños y esas metas que hay en mi corazón, le cumplo a mi niña interior, le cumplo a mi adolescente interior, y a mí me interesa mucho que ellas se sientan orgullosas de mí. Entonces, claro que yo tengo contextos de todo, o sea, yo me relaciono con muchísimas personas, ¿cierto? Les estoy poniendo este ejemplo en mi propia vida. Yo me relaciono con muchísimas personas, pero siempre procuro rodearme de estos mentores que me están exigiendo constantemente: evoluciona tu mente, estírala, dígame pues, estírala. Y es incómodo, claro que sí, porque me implica salir de la zona de confort. Me implica crear un nuevo sistema de creencias para mi mente que no era viable para mí. Antes, en mi contexto y en mi cultura, era quizás normal que todos fueran por el mejor carro. Para mí ahora eso no representa nada. Tener el carro último modelo hoy en día no representa nada para mí. Antes sí lo representaba. Ojo, no estoy diciendo que no quiero un carro último modelo. Claro que lo quiero tener y me encanta y yo sé que va a llegar. Pero mi prioridad ya no está en tengo el mejor carro. Mi prioridad ya no está en eso. Mi prioridad está en quiero fortalecer tanto mis bases, solidificar tanto mis bases sobre las cuales quiero construir todo este imperio. Y mi imperio es construir mi propia vida, ¿cierto? En todas las áreas. Cuando hablo de imperio no hablo solamente de dinero. En todas las áreas, mi relación de pareja, mis finanzas, mi propósito profesional, mi vida como tal, mi tiempo, mis relaciones, todo eso. O sea, me estoy enfocando tanto en solidificar esas bases que todo lo que vaya en contra de esa vibración, sencillamente no lo quiero en mi vida. Y esto me costaba mucho decirlo antes,
porque yo decía, wow, eso tan egocéntrico, ¿saben? Porque ahí vuelvo al punto de, es más noble entrar en este pobrecita que salirte del círculo, porque cuando te sales del círculo es como que tienes que hacerte responsable. Y ahí vas descubriendo un montón de creencias limitantes que quizás no sabías que tú ni siquiera, no, creencias limitantes que ni siquiera sabías que tenías. Por ejemplo, una de las creencias limitantes que yo tenía con respecto al dinero era que si yo tenía más dinero, entonces ya no iba a ser humilde. ¿Por qué? Porque crecí en una familia que me dijeron, lo más importante es la familia, lo más importante es la familia, lo más importante es la familia. Y sí, para mí es muy importante mi familia, pero también es muy importante construirme a mí misma. Es muy importante mi relación conmigo misma. Es muy importante mi propósito profesional, porque eso me hace vibrar, porque eso me hace feliz. Entonces, es muy importante que tú construyas tu propio criterio de ti mismo y de lo que sí quieres, porque a partir de eso es que tú puedes solidificar tus bases desde donde sí quieres construir tu imperio. Imperio ya sabes que son todas las áreas de tu vida. Entonces, sencillamente, no sé, por ejemplo, una vez hablaba con una consultante que ella me decía, no, es que todo mi grupo de amigas son solteras y todas somos así como que, ay, no existen hombres buenos, no sé qué. Y es que no existen, Elisa, es que no existen hombres buenos. Y yo le decía, mi amor bello, esa es tu realidad. Yo conozco hombres maravillosos. Yo amo a los hombres, los amo. De verdad, conozco hombres hermosos que todos los días están procurando por evolucionar su mente. Entonces es tu realidad y por ende estás vibrando en la misma sintonía de todas tus amigas. Y cuando tú eliges pensar diferente a tus amigas, quizás para ellas vas a ser como, ay, tan creída, ya cambió. Y ahí es donde se ve la lealtad. Y ahí es donde tú te vas a sentir aislada de tu tribu. Pero realmente esa es la tribu que tú quieres. O tú quieres construir una tribu que crea que efectivamente sí existen hombres buenos, que el dinero es bueno, que la abundancia no está mal, que querer y ambicionar no está mal. Pilas, porque acá hay una diferencia. Una cosa es ambición y otra cosa es avaricia. La ambición es querer ir por esas metas. La avaricia es amar el dinero por encima de cualquier cosa. Entonces, yo precisamente elegí y yo quiero estar en esos contextos donde me exijan transformar mi paradigma de creencias. Yo quiero estar en ese contexto que me estire la mente. ¿Por qué? Porque yo creo que es posible tenerlo todo. Antes yo pensaba que no era posible tenerlo todo. Y pilas, porque eso son creencias. Entonces, yo me metí tanto en mi mente que yo creo mi propia realidad, que yo creo mi paradigma de creencias, que son las creencias que yo elijo tener para poder construir eso que sí quiero tener en mi realidad. Yo quiero creer que existen los verdaderos amigos. Yo quiero creer que existe la libertad de tiempo. Yo quiero creer de que no hay que trabajar duro. Yo quiero creer de que el dinero llega fácilmente. Yo quiero creer de que las personas buenas existen. Y todas esas cosas, yo de verdad las quiero construir en mi realidad. Y por eso procuro cuidar mucho mis pensamientos. Por eso procuro cuidar mucho lo que escucho. Procuro cuidar mucho a quienes veo en redes sociales, a quienes escucho en redes sociales, en podcast, a mi alrededor, porque todos estamos hablando desde nuestro propio sistema de creencias. Todos estamos hablando desde nuestra propia realidad. Todos estamos hablando desde nuestro mundo, desde esos lentes con los que estamos viendo la vida. Entonces, cuando tú dices, es que es normal que alrededor todo el mundo primero hable de las cosas negativas por encima de las cosas positivas. Ese es tu contexto. Ese era mi contexto. Yo ahora, pues obviamente, por ejemplo, hay personas con las que igual me sigo relacionando y que no tienen, digamos, ese paradigma de creencias que yo tengo, pero trato de cuidar mucho lo que permito que permee mi cerebro, mi mente.
constantemente me repito a mí misma, no eres tus pensamientos. Y como no eres tus pensamientos, entonces yo elijo qué sí quiero que permee mi cerebro, mi mente. ¿Qué sistema de creencias quiero que entre en mi mente? Y yo me acuerdo que, entonces, bueno, no sé si, espero que les haya quedado claro lo de la lealtad. Con el ejemplo, por ejemplo, de las chicas que todas creen que los hombres son malos, entonces cuando una de ellas empieza a pensar que todos los hombres no son malos, entonces, por ende, es como que la que piensa diferente es como la rarita del grupo, entonces, por ende, más bien, tú tienes, o sea, si tú eres la rarita del grupo, tienes dos caminos. O creas otro contexto, es decir, empiezas a crear nuevas relaciones que piensen como tú quieres pensar, o dos, te quedas en tu contexto y cuidas mucho tu mente, pero es delicado. Es delicado porque está tu mente todavía muy débil. Tu mente tiene una creencia de que los hombres no son buenos. Tu mente, por ejemplo, cree que el dinero es difícil y hay que trabajar duro y matarse para poder lograr ese dinero, ¿cierto? Tu mente cree que eres mala para la tecnología. Tu mente cree que el dinero no fluye fácilmente, ¿cierto? Que hay que matarse, que hay que esforzarse. Todas esas eran mis creencias. Entonces, cuando tú crees eso y te atreves y te atreves a seguir en tu contexto que piensa igual, va a ser un poco difícil que tus creencias cambien. Entonces, uno de mis consejos es, si tú quieres que tus creencias cambien, atrévete a cambiar tu contexto. Y si tú definitivamente, eso no significa que tengas que dejarle de hablar a todo el mundo y que tengas que aislarte y entonces voy a romper mis relaciones con todas estas chicas que piensan que, por ejemplo, que todos los hombres son iguales. No, porque también una de las tareas que tenemos en esta vida es aprender a ver todo en unidad, todo en amor. Entonces yo elijo verlas a ellas con mucha compasión, con mucho amor, que sí, que ellas tienen su propia realidad, pero yo desde el amor les digo, yo quiero crear mi propia realidad, yo quiero creer que sí puedo ser millonaria, yo quiero creer que sí existen esos hombres buenos, yo quiero creer que sí existen amistades honestas, que sí existe el dar y recibir equitativamente, yo creo eso. Pero para eso no tengo que dejarle de hablar o mirar feo o alejarme de mi grupo social. No, yo simplemente elijo que permito que permee o que ingrese a mi mente. Y ahí es donde hay esa lealtad inconsciente. Esa lealtad inconsciente de, claro, como no quiero ser la que se aísla del grupo, como no quiero pensar diferente, me da miedo pensar diferente porque me voy a sentir dónde voy a encontrar una pareja igual, dónde voy a encontrar amigas que me acepten, que me reciban. Pero es como que tú empiezas a priorizarte y a decir que sí merezco. De verdad yo merezco estar en una relación así. De verdad yo merezco pensar que no soy merecedora de un gran hombre. De verdad yo merezco pensar que no soy merecedora de tener todo el dinero que quiero. Entonces, ¿qué es lo que yo sí elijo escuchar? Y ahí es donde tú tienes que empezar a romper esas lealtades inconscientes. Y lo otro que quiero decir es que mi papá tenía una frase que decía, la siguiente, espérenme, me organizo la idea. La frase de mi papá era, las personas hay personas a tu alrededor que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y es una frase que me confronta de muchísimas maneras, porque es como lo normal que yo crecí conociendo. El contexto te envidia. Tienes que desconfiar de tu contexto. Y al final del día es como que yo elijo que quiero vivir rodeada de personas que no sientan envidia. Y que puede que exista una que otra que sienta envidia, sí, obviamente sí es normal, pero desde que esas personas tengan la conciencia de transmutar esas emociones, a mí me interesa que esas personas tengan conciencia y responsabilidad de sí mismas. Eso realmente quiero. Entonces es una frase
que para unos contextos funciona muy bien, pero para otros no tanto. Entonces, con esta frase yo te diría, ¿tú qué sientes con esta frase cuando te la digo? Hay personas a tu alrededor que te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. ¿Esa es la verdad en tu vida ahorita? ¿O quisieras transformar esa verdad? Bueno, me encantaría si me mandan respuestas por Instagram o si me mandan respuestas por acá, pues en las notas del episodio. Y con todo mi corazón espero que les haya gustado este episodio. Si tienen más preguntas, por favor compártanmelas porque esto me ayuda mucho a poderles dar respuesta también por medio de estos episodios para que entre todos construyamos el conocimiento. Pilas, esto no significa que sea una verdad absoluta para todos. Esta es mi verdad y yo desde mi corazón, de lo que me ha funcionado a mí y de lo que me ha ayudado a cambiar mi mentalidad, yo se los comparto con todo mi corazón. Pero la idea es que entre todos construyamos este conocimiento. Listo. Yo les comparto mis lentes. Los amo y feliz día.